audiencia. ¿Cómo andas, Rodolfo? Siempre bien. La lucha continúa. La lucha continúa. El sábado, más que cerrarse la lista, se abrió una nueva etapa en el justicialismo y la lucha debe seguir porque tenemos los mismos ejes que hemos sostenido en estos últimos tiempos, en el sentido de que había que peronizar la oferta electoral y había que resistir esta toma por asalto del PJ desde afuera, marcando la cancha. Eso para te iba a preguntar. Esta toma de que decís de afuera, ¿es que Zavaleta digitó todo desde afuera, este listado que hoy tiene el Frente de Todos? Mira, yo lo salvo un poco a Zavaleta de todo este armado horrible y esta lista espantosa que debería representar una opción opositora al gobierno de la provincia. Sí. Creo que él vino con las manos atadas, no le dieron instrumentos, lo condicionaron, los presionaron y encima acá hubieron muchos, esta mesa que vos hablabas, una mesa de la entrega, es decir, entregaron al PJ y no pueden ahora tirarle el fardo a Zavaleta, porque acá con nombres y apellidos hubieron 8 personas en esa mesa, en la que fue un toma y daca, es decir, por ahí hablan de que se consensuó una lista y lo que se consensuó es tirarle un hueso a cada uno para que con el hueso en la boca después avalen lo que no debían avalar. Por eso yo digo que no era una discusión de nombres propios, más allá de que los nombres propios son importantes, sino era la discusión del perfil que debía tener el PJ como opción opositora. Y esto yo se lo señalé muy claramente a Zavaleta tan pronto llegó, que los límites, por lo menos de nuestro espacio, de nuestro sector, que no era una visión sectorizada, sino era una visión amplia, eran absolutamente inmodificables. Tuvo 1 hora y media conmigo en el diario antes de ir al Hotel Plaza y bueno, de eso nosotros no nos corrimos, pero siempre con un trato muy caballeresco y bueno, él de alguna manera lo mandaron al frente a una provincia difícil y con condicionamientos y todo salió como salió porque era previsible. Fíjate vos la mesa tenía 8 personas. Cuando se conformó la mesa en el Hotel de Turismo, entre intendentes y legisladores, Carolina pidió autoexcluirse de la mesa. Perdón, no vamos a decir bien. Carolina Martínez Llano, que es senadora y que también pretendía su reelección. Para que la gente entienda, Rodolfo. Ella pidió no participar de la mesa porque primero le parecía que se iban a rogar la representación del justicialismo y eso iba a caer mal hacia afuera. Y también sabía cómo iba a terminar esto, es decir, que evidentemente, vos fíjate lo que le hicieron, por ejemplo, a uno de los integrantes de la mesa, a Jorge Romero, es como que él cayó en la trampa. Se metió entre 8, de esos 8, 4 eran del justicialismo y 4 no eran del justicialismo. Y bueno, hicieron un acuerdo y lo dejaron afuera de una, digamos, al sector de Fabián Ríos, que para mí es un sector más, o sea, que merece respeto. Si queríamos hacer una oferta integradora, por eso siempre yo hablaba de una alianza hacia adentro antes de pensar de que entren los de afuera, porque es como que en una pelea entre hermanos, que a veces suele ser habitual y nosotros la vivimos en Corrientes y en otros lados, los agregás a los primos hermanos, entonces eso termina siendo un baipul que es totalmente... Y en definitiva, lo malo de todo esto es que se permitió que desde afuera aparezcan candidaturas como la de Cantero, como primer diputado provincial. Bueno, perdón, pero en la mesa chica esta, que no es tan chica, ¿no estaba Aida Díaz de Ituzaingó también de Proyecto Corrientes en esta mesa? Bueno, vos fíjate, de los 8, tanto que hablan de paridad de género, había una sola mujer. Y la sola mujer no representaba al Partido Justicialista, sino representaba al sector de Cantero. Y ella defendió el lugar de Cantero. Los otros
como a cada uno le tiraron un hueso, el caso de Tapecaran, una diputación en Mercedes, el caso de Brailar Pocaro, la tercera diputación provincial, el caso de Tincho Ascúa, la senaduría en primer término, el caso de Pitina Aragón, una concejalía en Capital y la segunda diputación para la esposa, y el caso de Barrio Nuevo, el más lamentable, porque de alguna manera se suponía que era el que debía defender más los intereses del partido. Con la primer concejalía de Capital firmó con las dos manos todo este dibujo. Entonces eso es lo que la gente tiene, que no le eche tanto la culpa a Zabaleta, y que se fije un poco en esta mesa que fue la que ha convalidado una lista. Vos hablaste de una, vos dijiste, o me pareció a mí, Rodolfo, que este grupo de dirigentes del Partido Justicialista entregaron al partido. Y entregaron porque, fíjate vos la lista, primer diputado, uno de afuera, segundo diputado, una de la Cámpora, tercer diputado, uno del Frente Renovador, 4 diputados, una que era del PAN o del Partido Autonomista, que viene de la mano de Cambio Solidario. O sea, ahí entre los 4, digamos que hay 3 y medio que no son justicialistas y teba, como se suele decir. Sí. Y después la senaduría en primer término, yo sin ánimo de, digamos, no me gusta nunca personalizar en política, ni tampoco llegar a los nombres propios, pero para enfrentar a Colombia y a Casani me parece que hay que tener un poco más de envergadura política en lo que representa una elección general. Nosotros lo vivimos en el 2009 cuando con el intendente de Sauce, que no era conocido, terminamos terceros y quedamos fuera de la segunda vuelta en la elección provincial que vino 2 meses después. Es decir, que se repiten errores que no debieran repetirse. Creo que en este sentido estuvo claro dentro de esta jugada que había un tándem de Canteros y Tincho que se llevaron puesto al resto de los intendentes y lo envolvieron de alguna manera a Zabaleta, y bueno, Zabaleta quedó exhausto. Después, antes de viajar, pasó de vuelta por mi departamento para despedirse ya al caer la tarde, porque ni siquiera volvió al hotel, quedó tan digamos, cansado de la dirigencia correntina que se retiró antes del cierre y totalmente desilusionado de lo que es la política en Corrientes. Martínez Llano, ¿cómo le va? Horacio Ramírez Verdaguer es mi nombre. Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Uno ha escuchado también esta crítica durante el periodo de Julio Sotelo. En su momento también Julio Sotelo fue receptor de críticas por el armado. Hoy pasa con el intendente de Hurlingham. Y le pregunto a usted, que es un avesado, tiene mucha experiencia, ¿cuál debiera ser el rol específico de un interventor, en este caso de Zabaleta? Es muy fácil permitir que el pueblo peronista se exprese en las urnas mediante la participación de todos los sectores, con un cronograma electoral extendido en el tiempo, en una elección en dos etapas, es decir, primero que voten todos los pueblos, los 74 pueblos, para conformar, digamos, las autoridades legítimas de cada una de esas localidades, los congresales, y en una segunda instancia votar las autoridades provinciales. Creo que eso es muy importante, porque a mí siempre me dicen como que yo no me avengo al consenso, no facilito, y yo no puedo consensuar con dirigentes que realmente veo que detrás no hay nada. Es decir, ¿cómo vos podés consensuar con algo que es un engaño? Porque después, cuando salís a las elecciones, te encontrás con que no representan lo que creen o dicen representar, porque además yo no les doy el mote de dirigentes provinciales a la mayoría de los que invocan ese carácter. O sea que en este aspecto la intervención debe ser un proceso de normalización de por lo menos 6 meses, en los cuales la unidad se dé
mediante el voto del afiliado que le diga a cada uno qué peso específico tiene. Pero el PJ no termina... A mí me ofrecieron la intervención del Partido Justicialista y yo la condicioné, primero a tener las manos libres y segundo a que sea después de las elecciones, porque en el medio de esta situación no veo la posibilidad no es el momento ahora de ordenar. ¿Por qué vos no considerás que el Partido Justicialista no entiende, no aprende la lección, que seguimos, digo yo, que siguen, personalizando? Acá cada uno pelea por su candidato, no hay como un conjunto de ideas y no aprende y seguimos con los personalismos. Rodolfo, no hay vocación de poder y cada uno quiere lo suyo sin pensar en el armado general. Esto te garantiza que esto te garantiza que no va a tener una buena elección. Pero el frente de cuando todo. El armado es deficiente. Sí. Vos te encontrás con un equipo en que nosotros no podemos ir a jugar al Real de Madrid con un equipo de quinta. En un River y Boca. ¿El PJ hoy tiene un equipo de quinta? Claro, no estamos a la altura de enfrentar a la estructura poderosa del gobierno provincial que desarrolla una estrategia, que tiene hombres de peso en la cancha y que sabe poner lo que hay que poner para sacar un buen resultado. Sí. Nosotros estamos sin organización, sin conducción, sin estrategia y sin nombres que puedan de alguna manera generar una expectativa. ¿Qué expectativa podemos generar nosotros con Gustavo Canteros como primer diputado provincial cuando hasta hace poco era la cara visible de ECO durante 8 años? ¿Qué expectativa podemos, generar en un electorado, en Capital, Goya hasta el 47% del padrón, el resto de la provincia con una chica de Paso Los Libres que es absolutamente desconocida, que no sabe moverse acá en lo que es la política grande? Yo creo que la mandan a la parrilla en ese sentido, y me parece que no es bueno ni para ella, ni para el peronismo libreño, ni mucho menos para el peronismo provincial. Pero esto no va en menoscabo ni de la persona, ni sino es un acto de realismo y objetividad política, que si yo voy a formar un equipo para jugar un partido, tengo que encontrar en cada pieza, la razón de poder integrar la mejor selección. Y vos tenés, por ejemplo, Capital y Goya, que están en el 47% del padrón. En Goya, según dicen, Pérsico, el Movimiento Evita, o lo que sea, dice que pusieron plata, pero tenemos como primer candidato a alguien que militaba hasta hace poco en él, y era gente de Perucho Casani, y sale a jugar con los colores del justicialismo. ¿Qué dice la gente del justicialismo frente a ese acto de entrega? La segunda es una radical. ¿Quién jugaba con Perucho Casani? Dame el nombre, Rodolfo. Córdoba. Era un hombre, del partido de Eli. De Eli, sí, seguramente un buen cuadro político. Sí. Pero el justicialismo tiene que mostrar, gente que representa al partido, que movilice la base justicialista y que genere una expectativa distinta. Y lo mismo en Capital, nosotros, Marcos Amarilla es el primer candidato a concejal de la lista oficial. Sí, es una persona conocida, una persona bien ponderada, que está en un lugar que hace política, que es el IPS, y nosotros vamos con la prima de Barrio Nuevo. O sea, creo que en ese sentido hay que buscar la manera de contraponer figuras que puedan hacer una elección decorosa. ¿Y qué lugar le da en esto? Cuando no se da racionalidad a la lista, después no lográs la movilización de la dirigencia, el entusiasmo, y llega el día de la elección y no tenés, la estructura montada, no tenés los fiscales, porque verdaderamente la gente se siente un poco usada. Así que todo esto, yo le volví a reiterar a Zabaleta los minutos que conversamos, que yo no soy nadie para decir lo que conversamos, él lo dirá si quiere
en su momento. Creo que en las próximas 72 horas pueden haber novedades, puede haber algún comunicado de parte de él, pero me parece que en este sentido lo importante es ser sincero. Y cada uno tiene su verdad, uno tiene que fijar una posición y esa posición mantenerla. Hola. Sí, te estamos Yo quería preguntarle, Martínez, ya no quería preguntarle. Pero de todas formas, nosotros estamos dentro del partido, no vamos a trabajar en contra del partido, más allá de que hay que salir a decirle a la gente cuál es la verdad, o sea, para que de alguna forma cada uno tenga en clara la situación. Bien. Es más, en este caso, Carolina, que es apoderada del partido, estuvo hasta la medianoche ahí. Pero porque se tuvo que quedar porque Felipe Agayú pegó un portazo. Claro, por eso te digo, hay responsabilidades que no se pueden eludir. Y nosotros de todas formas esto lo teníamos como absolutamente previsible, porque no somos ingenuos. Nosotros tenemos que aprender en Corrientes a mirar bajo el agua, porque muchas de las cosas que suceden tras las cortinas y bajo las alfombras, o sea que no hay que ser ingenuo en esto. Claro, y por eso le quiero preguntar, ¿qué lugar le da usted en el armado al pragmatismo? Porque vio que esto del peronómetro es un tanto abstracto y a veces... Sí, es horrible, nadie estamos autorizados a eso. Claro, entonces por eso le pregunto, siendo que muchas veces, a veces hay hombres que no tienen la representación suficiente, pero te dicen, pero tienen intención de voto. No sé si coincide. ¿A quién te referís? No, digo, en general se mide así, digamos, junta votos, pero no tiene la representación suficiente y el PJ viene de una elección bastante magra, viene de una elección, creo que sacó el 22% de los votos en la última legislativa. Bueno, porque en la última elección repetimos las figuras que ya fracasaron en la anterior. Vos fíjate que en las dos elecciones mantuvieron el 19% de los votos. Río y Barrio Nuevo son las mismas figuras que se volvieron a exponer después de un fracaso. Pero hoy el fabianismo quedó fuera del armado de lista. Está bien, pero ¿para qué se repitió en el 2021, candidatos que yo en lo personal a Barrio Nuevo tengo una buena relación? Claro. Una cosa es lo personal y otra cosa es lo político. Él es un buen técnico en economía, pero en política, de lo que significa un armado, una ingeniería electoral, hace falta profesionalidad, hace falta experiencia, hace falta manejo, y por ahí él es muy chocador. Nos llevó a perder muchas comunas con esto de las colectoras. Yo veo, por ejemplo, recién veía en Curuzúcuatiá, el justicialismo va con 3 listas distintas, entonces se quitan votos unos a otros y en definitiva por los cocientes electorales nosotros quedamos relegados. Y acá la gente es bastante, primaria. Cuando escucha la radio, porque está con las preocupaciones diarias de las penurias económicas, de la realidad de la casa y demás, hay que decirle primero conceptos cortos y no esos discursos largos tipo Brear, tipo de facultad, sino conceptos muy cortos, muy claros, y hay que decirle 3 veces blanco para que diga parece que es blanco. Y si vos al gobierno le oponés 3 opciones opositoras distintas, es como que se hace un matete, es decir, la cosa tiene que ser blanco o negro. Este es el oficialismo, esta es la oposición. Con este armado de esta lista, ¿vos beneficia esto a Ganemos Corrientes, la lista de Carlen? Yo te diría que siempre cuando hay una tercera lista, cualquiera sea, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, lleva votos, no por lo que muchas veces puede representar los dirigentes que la componen, sino por el efecto rechazo de las otras dos. Quiere decir de que quizás saquen más votos de los esperados y esos votos a lo mejor no le alcanzan para algún lugar expectable, como puede ser una senaduría, pero con seguridad le van a restar posibilidades a la 5ª senaduría que va a estar en juego. Es decir, pone en riesgo de que ECO se quede con las 5 senadurías por esto de los cocientes electorales. Por eso creo que en este ¿Vos decís que ECO se puede quedar con 5 senadores? Se puede
puede quedar por esto de los cocientes electorales, porque si esta lista Tercer Frente saca una cantidad de votos que aunque no le alcance para un senador, puede hacer que la lista del gobierno quintuplique al candidato, a la candidata en este caso del Frente de Todos. No es un tema menor. Nosotros lo sufrimos ya en la última elección cuando Tincho se fue con Valdés, con Tata Sanane, con ese Tercer Frente. Nos hizo perder en ese momento el segundo senador. Justamente la irrupción de una lista que llegó a sacar un diputado, vaya si fue peligroso, fue dañino ese diputado o esa lista, porque al justicialismo lo dejó realmente con el ala rota en el Senado. Y el poder se debate en el Senado, por eso es que el radicalismo pone cinco hombres del riñón y en la parte de diputados distribuye como caramelos las bancas, porque para ellos, para los radicales, para el gobierno, es mucho más fácil por ahí negociar con un autonomista, uno liberal, un partido del PAN, un partido, bueno, esos partidos sueltos que andan por ahí. Entonces no tienen radicales marca líquida que por ahí por las internas uno no sabe, hoy mañana están con uno y mañana con otro. Eso beneficia en definitiva a los que conducen la estrategia de Eco Cambiemos. Yo en este sentido digamos, felicito a Eco Cambiemos porque ellos hacen lo que creen mejor. Lo que pasa es que nosotros como justicialistas no contraponemos a esa estrategia una estrategia de poder, sino que estamos, digamos, como garroñeros atrás del hueso y no atrás de lo que significa un armado con posibilidades. Con esto del Frente de Todos, vos, te quiero hacer dos preguntas antes de irme a la pausa. ¿Los grandes responsables son Martín Barrio Nuevo y Pitín Aragón? Yo creo que son los principales responsables, son ellos dos. Sí, Jorge Romero también estuvo en esa sociedad, pero le hicieron Pero Jorge no logró nada, ¿no? Jorge no logró poner a nadie, ¿no? No logró poner ni un concejal. De última fue muy deslucida su participación. Y es el peligro de integrar unas mesas en minoría. Y yo repito, yo creo que antes había que haber hecho una mesa del PJ y después ver cómo integramos al resto. Pero esto de mezclar una cosa con la otra, salieron al interior a hacer alianza y descompusieron lo que teníamos dentro del justicialismo, porque claro que si en cada localidad hay justicialistas de un lado, justicialistas de otro, el mensaje que yo bajé a todos lados es la unidad, que busquen la forma de tener una lista única. Pero llegó Canteros y agarró los descontentos de un lado, llegó Bailar Focar, agarró los descontentos de otro. Entonces, estando en la misma pecera, tenemos localidades que tienen 2 y 3 listas, y cuando llegue el momento ninguna va a tener plata, ninguna va a tener las boletas en tiempo oportuno, mientras Eco va a desarrollar una intensa... Claro, ahora decís vos, claro, porque ahora con esto que decís vos, Eco se puede quedar con 5 senadores, esto genera mucha preocupación en todo este armado, ¿no? Entre los responsables de este armado. Y ellos van a tener que digamos, responder, porque evidentemente está muy claro de que cada uno se quedó con un hueso, pero en perjuicio del conjunto del partido. Y esto no es bueno. El caso de Tincho, que vino actuando en soledad, porque ninguno de los intendentes le dio la derecha, vino actuando en paralelo con Cantero. Y bueno, entonces, ¿está en el PJ o no está? Repito, los grandes ganadores también en las listas fueron Tincho Ascúa y Gustavo Canteros. Gustavo está en primer lugar y la hermana de Tincho Ascúa está en primer lugar en el Senado. Es una visión, digamos, muy parcial. A veces en política ganando se pierde y perdiendo se gana. Así que no se puede hacer ese tipo de análisis porque hay que tener bien claro el concepto de lo que es ganar o lo que es perder. Yo creo que en este sentido hay victorias que son victorias a lo pirro. A veces uno se queda con el discurso, se queda con los principios, abre un camino en esto que es una batalla cultural. Fíjate que con el tema de la paridad de género
bueno, se vino sosteniendo una lucha desde hace tiempo, se perdió una votación, se perdió otra votación, hasta el año pasado en el Senado eran todos hombres, pero se siguió repicando, se siguió diciendo que esta ley de paridad es una ley mentirosa, que tiene sabor a poco y demás, y es como que finalmente los legisladores tuvieron que asumir la corriente que hay dentro de la sociedad de que hay que ser consecuente entre lo que se dice y lo que se hace. Quiere decir que siempre se gana, con el tiempo, con el discurso, con la coherencia y con los medios. O sea, los medios cumplen un factor, un papel fundamental en esto. Y por eso es que es importante ahora, y yo te quiero aclarar en esto, yo no estoy para nada enojado con el cierre de listas, ni mucho menos. Nos dimos un abrazo con Zabaleta. Ayer estuve en comunicación, hoy estoy en comunicación. Él hizo lo suyo, nosotros hicimos lo nuestro, no cedimos un mínimo. Pero bueno, hay que marcar un rumbo, y ese rumbo en el tiempo fructifica. Por eso es que no hay que abandonar la lucha. La lucha continúa y la lucha comenzó con el cierre de lista. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo para que el justicialismo, algunos dirigentes, primero vayan a quedar en el camino, muchos, tanto acá como en el orden nacional. Yo ayer decía en un programa, estamos con los tres chiflados, manejando el partido y manejando el país. Me refería más a Cristina y Alberto. Y nosotros no podemos tener el grado de irracionalidad en decisiones de dirigentes que se suponen deberían estar en otro nivel. Rodolfo, muchas gracias. Un cordial saludo a toda la audiencia, a María Mercedes. Hace muchísimo que no nos vemos ni hablamos, ¿cierto? Que no hablamos, así que no te olvides de nosotros, porque jamás. Yo repito, siempre estamos presentes. A veces me dicen, bueno, pero no, que no sale al interior. ¿Qué voy a salir si no sé qué decir? Digo, yo no voy a ir a mentir. Claro. No puedo estar saliendo y digamos, entusiasmando a la gente en lo que no sabemos cómo va a terminar. Nosotros estamos como rehén del PJ Nacional, y el PJ Nacional no existe, así que imagínate. Gracias, un cariño, Rodolfo. Ahí está Rodolfo Martínez Llano, hombre del Partido Justicialista, haciendo todo su análisis de... Sí, muy autocrítico. Muy autocrítico para con el partido, digo. ¿No estás de acuerdo? No, es que no estoy de acuerdo ni en desacuerdo, solamente lo escuchaba a un hombre que, bueno... Yo no sabía. Yo no sé qué lugar ocupó él en la... Fue legislador nacional, fue diputado provincial, fue presidente de la Conozco Cámara. su trayectoria en la mesa. Yo quería saber qué lugar ocupaba, digo, en esta mesa de los 8. No, ninguno. Estaba su representante Carolina Martínez Llano, que es del riñón de Rodolfo, pero lo que yo digo es... Martín Barrio Nuevo sí sabía que había conseguido una concejal en la lista que es su prima, y él dice Pitín Aragón, su esposa. La verdad que sinceramente no es precisamente un armado de lista inteligente pensando en esto. Y lo preocupante de lo que dijo Rodolfo es que con este armado de estas listas tan personalistas, donde no abren la jugada al Partido Justicialista, él dice, con más vamos corriente puede sacar 5 senadores. Y lo felicito también. Eso no se puede por ley, No, por el sistema donde entiendo de que solamente digamos, una victoria máxima del oficialismo sería 4-1, como fue en la última. En la que fichó solamente Aragón. Él dijo eso. Vamos a ver que esto, bueno. Yo estaba consultando a una abogada por eso. No, y que saldría también un comunicado, porque lo que resaltó varias veces, dijo que van a salir a decir a su gente. Dijo. Sí, no, de Zabaleta, sí. Dice que va a haber un comunicado como La verdad es que yo le digo, hay una bronca con el armado de las listas tremenda. Lo que no